a que busques en el libro de Mateo, su capítulo 9, versículo 19 en adelante. Libro de Mateo, el primer evangelio, gloria al nombre del Señor. Capítulo 9, versículo 19 en adelante. Vamos a leer unos versículos para gloria y honra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde ya hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, viendo y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Señor, gracias por tu palabra que nos permites para tu gloria. Gracias, Padre, porque estas son de bendición, Señor, a nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque tú nos das la oportunidad de hablar en esta hermosa y bella tarde ya anocheciendo. Sigue hablando, Dios mío, conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y amigo, en esta tarde permíteme hablarte unos cuantos minutos sobre un caso muy especial, gloria al nombre de Cristo. Un caso de una persona que estuvo necesitada. Quisiéramos hablar en estos momentos con el tema una mirada de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Una mirada de fe. Una de las cosas que hoy en día se escasea. Una mirada de fe. Una de las cosas que hoy en día muchas personas han querido y no han podido obtener. Una mirada de fe. Una de las cosas que tantas personas anhelan en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Esta historia es una historia que quizás muchos han escuchado, que quizás muchos hayan leído, que quizás también, gloria al nombre del Señor, se la hayan contado. Una historia de una persona que estuvo sufriendo, que estuvo asimismo desgastándose desde su propio interior desde cierto tiempo. Una historia de una persona que pasó un proceso muy fuerte en su vida. Una historia de alguien que, como tú y como yo, tuvo necesidades, tuvo momentos de hacer muchas cosas, tuvo momentos en el cual pudo comenzar a pensar todas las cosas que podría hacer en lo que le tenía por vida. Una persona que quizás, siendo mujer en aquellos tiempos, pudo quizás obtener dinero, obtener posiciones por medio de su familia, que quizás podía vivir mejor que otros. Una persona que, sin importar las percances que se le presentaban, trataba de mirar hacia adelante. Pero llegó un momento en el cual comenzó a sufrir en su corazón, en su propia vida. La Biblia me habla de que Cristo caminando por cierto lugar, luego de que se le presenta una persona, este hombre presentándosele, diciéndole que tenía a alguien enfermo, que iba ya a morir, gloria al nombre del Señor. Este mismo le invitaba a su propia casa y Cristo inmediatamente accedió a ir allá. Y como sabemos, Cristo cuando caminaba por un lugar, la persona le seguía, se reunían todos, muchas personas se acercaban a él, y el maestro, por más que quería caminar aparte, no podía, porque había muchas personas necesitadas. Había muchas personas que también eran agradecidas. Habían personas también que escuchaban de que había milagros que podían hacerse a través de él. Habían personas que querían ver para también juzgar. Habían personas con todo índole de pensamiento, toda clase de pensamiento que podríamos pensar. Porque en aquellos tiempos, como hoy en día, habían personas de toda la forma. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ante todas estas cosas llegó el turno de alguien que estaba necesitado. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que necesitaba algo especial. Y el que estaba sufriendo de cierto flujo. El que estaba sufriendo dentro de sí misma ya hace 12 años. Una persona que estaba quizás gastando
Biblia no nos establece que ella quizás tuvo muchas posesiones o dinero. Solamente nos habla de que ella tenía, y todo lo que tenía así mismo lo gastó, porque no tenía ya casi nada, buscando una solución para dicha enfermedad, buscando una solución para algo que le faltaba, algo que ella quería, y era que sentía de que no era feliz, y era que sentía que estaba enferma, pero que a la misma vez se estaba por sí mismo desgastando. Alguien que quizá pudo tener muchas cosas, pero llegó el momento en el cual no le importó tenerla toda, sino buscar una solución a su problema. En este momento quisiera hablarte de alguien como tú y como yo, alguien que pudo tener muchos problemas, alguien que quizás también le criticaron, alguien que quizás se esforzó, alguien que fue creciendo con un objetivo en la vida, porque el ser humano lleva cierto patrón desde niño, conforme a como se nos enseña, que desde niño estemos estudiando, pero aún más modificado en estos últimos tiempos. De que comencemos a estudiar, de que comencemos a analizar, a aprender de acuerdo a nuestros padres, como nuestros padres nos enseñan, de acuerdo como en el colegio o en la escuela nos enseñan, que vayamos estudiando para así mismo poder graduarnos ciertamente, pero también para finalizar en la universidad, para llevar un propósito inmediatamente y vivir de dicha carrera. Estas son las cosas que se nos enseñan, estas son las cosas que se nos encargan, para que nosotros podamos defendernos, vivir de algo en el transcurso de la vida. Pero nunca, lamentablemente, nunca cuando se nos presenta cierta dificultad nos acordamos de lo que Dios puede hacer si lo ponemos por medio. Hoy en día nosotros quizás decimos, de que somos hijos de Dios, de que hacemos todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, de que también porque le damos a comer a alguien estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios como hijos de Dios, de que si le damos algo de comer o una ropa a alguien estamos también cumpliendo como hijos de Dios, de que si le hablamos o levantamos a una persona mayor de edad o enferma y le ayudamos, estamos cumpliendo como hijos de Dios, y no es malo, pero no somos hijos de Dios por ciertas acciones. La Biblia me habla que cuando nosotros hablamos de hijo, estamos hablando así como Cristo lo dijo, que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero habla algo muy especial, que a los que le recibieron allí en su corazón, en su alma, en su propia vida, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con esto no queremos juzgarte, no queremos culparte, alabado sea el nombre del Señor, porque entendemos de que somos personas imperfectas. Pero hay algo muy especial que acontecía con esta mujer que hoy en día acontece, y es que ella tenía una necesidad de ser sana por dentro, una necesidad de enfrentarse a todo su problema, a toda la vergüenza que se le podía oponer. En aquellos momentos una mujer no se podía simple y llanamente salir y hacer las cosas como quería. No podría salir al colmado así simple y llanamente y hacer como hoy en día se hace. En aquellos días tenían ciertos límites, alabado sea el nombre del Señor, cosa que muchas veces ignoramos o que carecemos de cierto conocimiento. Sin embargo, esta mujer llegó un momento en el cual se enfrentó a su propio miedo. Esta mujer sabía que había alguien que estaba predicando la palabra de Dios. Sí, así como nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Esta mujer escuchó de que había alguien que hacía milagros, que había milagros que acontecían a través de una persona. Pero había algo muy especial, y es que Cristo no es simple y llanamente le daba una palabra. Cristo motivaba a la persona que estén creyendo en su corazón, a que estén mirando con una mirada de fe en su propia vida, a que estén creyendo. Esta mujer se enfrentó a la vergüenza que podía pasarle. Esta mujer se enfrentó a la dificultad que se le podía presentar. Esta mujer no le importó las cosas que podían acontecer, que si la podían ignorar, si la podían pisotear, si la podían apedrear, si la podían ignorar, entre tantas cosas. A ella le importó que solamente había una persona que podía ayudarla, y ese era Jesús. Ese es Jesús, Jesús de Nazaret,
el que reina por los siglos. Ese es el mismo Jesús que está pasando por este lugar. Ese es el Cristo que hoy nos visita en esta hermosa tarde y noche. Ese mismo Cristo es el que te estaba invitando. Ahora yo te invito a que tú hagas como ella y que dé un paso de fe, a que estés mirando de acuerdo a tu corazón como creas. Cristo simple y llanamente le motivaba. Cristo hablaba la palabra de Dios con denuedo, con amor, para que se entienda de que todos seres humanos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de que Dios nos ama a todos, desde el más bueno hasta el más malo, de que Dios puede ayudarnos, pero aborrece el pecado que hacemos. Y nosotros lamentablemente tenemos cierta heredad que corre por nuestras venas, que corre a sí mismo en nuestra sangre, y es el pecado de Adán y Eva. Ese pecado de Adán y Eva nosotros lo heredamos, y es necesario de que nosotros rompamos con esto. No es simple y llanamente que Cristo vino a morir aquí en la tierra en balde. Cristo no vino a predicar la palabra a sí mismo. Él no vino a sacrificarse, a aguantar tantos latigazos en su espalda, aguantar que tantas personas lo estén apedreando, que lo estén insultando, que lo estén escupiendo, que no le importó las cosas que estaba haciendo con tanto milagro, sino que se enfocaron en que algunos hablaban cierta palabra sin investigar a fondo. Ellos decidieron actuar simple y llanamente. Ese Cristo que fue crucificado allí en la cruz del Calvario, ese mismo Cristo que sí a sí mismo no le importó despegarse de su propia vida, en el cual podía hacer tantas cosas, sino que se decidió hacer algo, morir por nosotros, hacerse maldito por nosotros. Porque en aquellos tiempos donde se llevaba a cierta persona y se clavaban en la cruz, se le llamaba lugar de la calavera. Pero aún más,